Muy buenas noches amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este primer episodio, por decirlo de alguna manera, de lo que va a ser este especial, también podríamos decirlo de Halloween, o este inicio a lo que va a ser un recorrido grande del mes del horror y en lo posible, de más allá. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este, el primer episodio de Hunters Asylum. En esta bella noche, siendo las 12:19, 12:20, acaba de cambiar el reloj, del 1 de octubre del año 2022, vamos a dar inicio con un tema que sé que para muchos va a ser un poco escabroso, va a ser un poco diferente, digámoslo así. Y es que resulta que en época de Halloween es muy común, sobre todo en Estados Unidos, recurrir a ese tipo de fiestas. Aquí en Colombia también de todas maneras la gente sale a tomarse sus cervezas, salen a fiestas de disfraces y demás. Pero es que en esta ocasión vamos a ver 5 casos los cuales han marcado la historia, tanto aquí en Colombia como en Estados Unidos. Son historias que realmente dejan mucho que pensar en cómo la gente puede sugestionarse de tal manera a llegar a cometer estos terribles actos. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que la noche de Halloween combina el ánimo festivo, el alcohol, las máscaras, el gusto morboso por lo siniestro con una explosiva combinación. Y esto no es de extrañar. Hay muchísimos crímenes que han sido llamativos, horrendos, se han convertido en una crónica negra y estos han tenido lugar o fecha más bien no solamente en el día 31. No, 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 no. Esto ha sido mágicamente recordado como parte de todo el mes, porque ya para muchas personas este es el mes del horror, el mes cumbre para cometer crímenes atroces o actos delinquivos o incluso, ¿por qué no?, bromas de muy mal gusto. Y bueno, este caso lo vamos a empezar con un caso que sé que muchas personas de ustedes conocerán y ese caso es de Candyman. Sí, señores, Candyman, un asesino de Estados Unidos que pues muchos de ustedes sabrán que lo que él hizo fue darle a su hijo un dulce envenenado. Como muchos saben, gracias a lo que hizo Candyman, se generó una especie de leyenda urbana que desafortunadamente se hizo realidad años después, y es que en algunos dulces se podían esconder partes de cuchillas, veneno, tachuelas o diferentes objetos cortopunzantes o que fueran tóxicos para los niños. Y muchas personas se preguntan, bueno, ¿esto ocurrió en dónde? ¿Qué fue lo que pasó? Y este lugar fue en Texas en 1974. El niño de 8 años, quien fue víctima de su padre, se llamaba Timothy O'Brien. Y él murió envenenado tras tomar una barra de chocolate, es un caramelo que trae un polvo pica pica, digámoslo así. Eso era muy popular en ese entonces. Un polvo como, digámoslo así, que te podía causar cierto picosor como los dulces mexicanos, se podría decir. Pero lo curioso de todo esto, no lo curioso, lo trágico más bien de este evento, fue que aquel dulce había sido relleno con cianuro. El horror vino después cuando su padre informó acerca del asesinato y la noticia se dio un gran revuelto por parte de los Estados Unidos. Y es que resulta que este padre eh, estaba agobiado por las deudas. Y lo más terrible de este acto es que él intentó fue cobrar los seguros de vida que había contratado para el niño, para el menor. Obviamente cuando intentó recoger el dinero después de lo que había ocurrido, pues obviamente la aseguradora
vio algo demasiado extraño en esto y posteriormente se abrió la investigación solamente para darse cuenta de que el pequeño Timothy había sido envenenado con el caramelo de cianuro. Pero no solamente se los dio a su hijo, también se los dio a su hija Elizabeth e incluso a varios niños del vecindario. Este hombre tenía todo planeado. Diría, no, o sea, sí di dulces, sí di ciertas cosas, pero no fui yo, fue otra persona quien hizo este acto atroz, pero desafortunadamente, dadas las circunstancias, dado lo conveniente, digámoslo así, de que él pudiese reclamar su seguro de vida, el seguro de los niños, se hizo bastante extraño para lo que dije, para la aseguradora, y cuando abrieron el caso se dieron de cuenta de que varios niños también habían comido del caramelo, pero afortunadamente ellos no murieron. Ronald O'Brien, quien era el padre de Timothy, fue condenado a muerte y ejecutado 10 años después. Miren lo terrible de la situación. 10 años después fue su condena para darle muerte a un hombre que se convirtió en una leyenda urbana de los Estados Unidos. Una leyenda más bien que se convirtió en una realidad y que de hecho se ha sacado películas, obras, canciones, han sacado un mundo de cosas con este tipo o con esta especie de aberración, porque eso no es una, esa no es la palabra, eso es lo único que me cabe bien en la cabeza de este hombre, una aberración completa de poder matar a su hijo de 8 años con un caramelo de cianuro, que muchos han dicho que no me consta obviamente porque pues quién va a probar cianuro y va a sobrevivir para contarlo, que morir por cianuro es bastante doloroso y que su propio padre, ahora lo digo porque yo soy padre y no puedo ver que mi hijo esté sufriendo y ver que este hombre tuvo esa, por decirlo así, esa valentía, entre comillas, porque esto es repulsivo para poder matar a su hijo, para poder reclamar un seguro, es algo que de verdad deja mucho que pensar. Y queda la casualidad de que fue para el mes de octubre, para el día de Halloween, donde, donde el señor Ronald O'Brien simplemente lo planificó de esta manera. Este caso ocurrió en España un 31 de octubre del año 2008 y esto pasó a la memoria popular sobre todo en España porque fue el asesinato de una adolescente llamada María Dolores que vivía en Ripollet, Barcelona. Ella fue asesinada por un compañero de clase del cual estaba enamorada. Le había dedicado numerosos mensajes, todo, ojo, esto era en una cuenta de una red social llamada Fotolog. La recuerdo, no, nunca la usé, pero sí la recuerdo bastante. Esta Fotolog era más que todo una especie de predecesor de Instagram, digámoslo así, donde podías compartir tu foto y posteriormente una leyenda y todo este rollo, muy al estilo de verdad a Instagram, pero un poco más primitivo, por decirlo así. Eh, este hombre, que se llamaba Sergio, la asedió, trató de conquistarla de las mil maneras posibles. Solía ser un compañero muy buena onda, digámoslo así, muy bueno. Pero en compañía de otro compañero del instituto, se acercó a María Dolores y la asesinó, la degolló. Pero lo más curioso, lo más tétrico, lo más aberrante de este caso es que el menor tenía tan solo 14 años de edad. No tenía historial de crimen ni de violencia. No tenía absolutamente nada en contra para que algo jugase en contra de él como para decir fue por causa de que ya lo habían rechazado antes, es porque él era violento, es por, bueno, un sinfín de cosas que la verdad uno pensaría en este caso, pero no fue así. Lo hizo simplemente en ese momento, todo por un rechazo, porque María Dolores lo rechazó y él no pudo soportar, digámoslo así, ese tipo de rechazo, y lo que hizo fue degollarla. Pero ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo fue que ocurrió la situación? ¿Qué fue lo que pasó? Pues el día del 31 de octubre, Sergio con otro compañero, Luis, salieron a buscar a María Dolores para darse una vuelta.
María Dolores salió en zapatillas de la casa y aseguró que volvería en casa en los 5 minutos, que iba simplemente a despachar a sus amigos, decirle que no quería salir, no sé, no sé qué sería lo que ella tenía pensado en su mente, pero esos 5 minutos se convirtieron en una larga espera para luego posteriormente enterarse de una trágica noticia, que es que ella había muerto. Pero lo más terrible de este caso es que tras 4 años, el asesino, Sergio, salió en libertad. Ahora quiero terminar que, aunque este sea un caso corto, quiero terminar o quiero hacerles una pequeña reflexión a ustedes. Y la cuestión de la reflexión es, ¿qué hubiesen hecho ustedes ante esta situación? ¿Perdonar a la persona porque simplemente es menor de edad? ¿Imponerle, no sé, una condena más fuerte? ¿Darle atención que necesitaba? Es algo muy bueno que podamos reflexionar sobre esto, ya que muchas personas no justifican el asesinato porque ponen delante su moral, diciendo que pagó, digamos que entre comillas, su condena tras 4 años y salió en libertad. Pero ahora les hago la pregunta a todos ustedes: ¿qué tanto tiempo vale la vida de una persona? Ya sea en la cárcel, ya sea en un instituto, ya sea como sea. Personalmente yo soy mucho de la ley del talión, o talión, no recuerdo en su momento cómo se dice, perdón. Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, ojo, no digo que pues para mí la pena de muerte sea algo que tenga que ser, mejor dicho, ya, o sea, sí, me refiero a que todos los que cometan asesinato entonces todos tienen que morir. No, a ver, sí le hubiese puesto una cadena perpetua tal vez, o una condena muchísimo más larga, que hasta incluso esa condena no puede compararse a la vida de una persona que hasta ahora estaba iniciando su propia vida, valga la redundancia. No sabíamos que iba a ser María Dolores, qué tenía pensado estudiar, qué estaba estudiando, si lo estaba haciendo. Son cosas que dejan a la larga un vacío, tanto para la familia como para uno al pensar qué es lo correcto. En mi caso, y hablo esto personalmente, es que para mí los crímenes deben pagarse sí o sí con la misma equivalencia que los han cometido. Privó una vida, se le va a privar de la libertad de la vida. No va a poder salir, no va a poder estudiar, no va a poder hacer absolutamente nada. Simplemente vivir encerrado en una reja, perdón, viendo cómo su vida se le va de manera lenta y dolorosa. Este tercer caso, por decirlo así, es algo que ya está relacionado en Estados Unidos. Eh, de pronto tal vez aquí también se ha visto y se ha contemplado ese tipo de acontecimientos. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que le dices a un niño, niña, hijo, hija, primo, sobrino, lo que sea, cuando se queda solo en casa por azares del destino? No le abras la puerta a desconocidos. En Estados Unidos es normal que en esta época, o pues particularmente el 31 de octubre, esa norma universal de no abrirle a los desconocidos se rompe. La tradición de ir a pedir caramelos al vecindario, tocar la puerta con tu disfraz y pedir dulce o truco es la savia vital de la noche de Halloween. Todo esto, digámoslo así, que cambió en cierta manera, o bueno, en este caso pasó a la historia porque se sigue haciendo ese tipo de ritual en Estados Unidos de llegar, tocar a la puerta y abrir para dar los dulces o para atenerse, digamos, en cierta manera, de el truco que los chicos más atrevidos o más osados suelen hacer. Aquella noche la puerta sonó. Peter Fabiano abrió la puerta, pero al otro lado no encontró sino una persona vestida con una máscara, pintura y guantes rojos. Pero viene aquí lo curioso. No era un niño, no era un adolescente, era un adulto.
Este desenfundó un arma y le disparó en la cabeza. La pistola estaba envuelta en una bolsa de papel. Semanas después, Golding y Joan eran detenidas como coautoras del crimen. Joan había mantenido una relación con la esposa de Fabiano y durante una crisis de matrimonio, incapaz de poder superar esa ruptura, convenció a Golding, su amiga y probablemente amante, de que el hombre era malvado y merecía la muerte. Pues, por amor a Joan, obedeció. Ella fue quien empuñó el arma y efectuó el disparo. Este caso se conoció como las asesinas lesbianas. O pues por lo menos así fue quien lo hizo a la prensa, quien aprovechó para identificar a las mujeres homosexuales, entre comillas, como peligrosas odia hombres y que eran capaces de lo peor. Ahora viene otro cuestionamiento aquí que les puedo decir a ustedes. Y es que viene algo alusivo. ¿Ustedes qué harían por amor? O sea, hablemos de que ustedes están enamorados de la persona a quienes ustedes creen va a ser la mujer, el hombre de su vida independiente de su género. Pero he aquí el cuestionamiento. ¿Ustedes serían capaces de arrebatar la vida de una persona a cambio de ese amor incondicional? ¿Hasta qué punto llega la degradación de la mente humana para cometer ese tipo de actos e intentar salir impune, digámoslo así, sin repercusión alguna, o sea, sin detenerte a pensarlo? Y es que la verdad me parece inconcebible este tipo porque, a ver, tengo mi esposa, tengo mi hijo, y no por el simple hecho de que mi esposa me diga, es que el tipo de la esquina me miró mal, vamos y lo matamos. O sea, la verdad yo no sería capaz de cruzar esa línea y opino que las personas que cruzan ese tipo de líneas porque ya tienen una especie de delirio, una especie de manía, digámoslo así, es que no hallo la palabra como a qué referirme, ¿sí? Es algo que la verdad para mí es bastante fuerte, bastante inconcebible y algo que la verdad para mí no tiene cabida en ningún aspecto de la vida, del mundo, de la cultura, de la gente. Es algo que para mí la verdad no tiene razón de ser. Pero bueno, son esos acontecimientos que pasan, que hacen que nos preguntemos o que nos hagamos esta pregunta. Sí, que nos preguntemos es, ¿el asesino nace o se hace? Porque me imagino que en este caso de las asesinas lesbianas, entre comillas, eh, no creo que hayan nacido con ese gen del mal para poder cometer este crimen, o por lo menos quien fue Joa quien cometió este asesinato. Entonces es donde viene y surge la pregunta. Ella me imagino que se formó como asesina y bajo la influencia de quien decía ella el amor de su vida fue que cometió el asesinato. Pero bueno, es algo que les dejo a ustedes para que, pues si pueden reflexionarlo y comentarlo, decirlo en la caja de comentarios. Es algo que la verdad les agradecería muchísimo para que pues abramos un pequeño debate. No es para, digámoslo así, no generar controversia ni nada de esto, sino hacer un debate muy ordenado para referirnos a ese tipo de cosas y por qué no pasar un momento agradable y chévere para poderlo hablar. Bien, para los que conocen la tradición estadounidense de lo que es la noche de brujas de Halloween, es que por ejemplo cuando las personas se hacen negar en su casa o que de plano no está, deja su casa expuesta a las bromas pesadas que hagan los niños y adolescentes durante ese momento. Si tú te haces la persona que no está en casa, estas personas te van a lanzar huevos. Incluso si vas en tu automóvil, por el simple hecho de ir en tu automóvil y no estar en casa, te pueden arrojar huevos. Y esto obviamente son personas desconocidas ya que por sus disfraces obviamente no vas a saber quiénes son. E incluso se presta para que tus vecinos y mejores amigos te hagan bromas sin que tú lo sepas.
Pero es que esto también puede incurrir en una tragedia, porque tengamos en cuenta que no todas las personas eh, están expuestas a... Están expuestas, no, perdón, están dispuestas, más bien es la palabra, están dispuestas a soportar este tipo de bromas. Hay muchas personas que no comparten el sentido de Halloween, que no les gusta ni pedir dulces, ni que les pidan dulces, ni mucho menos ser parte de esto. Y esto fue lo que le pasó a Carl Jackson, que fue una persona quien no se tomó muy bien cuando unos adolescentes le lanzaron huevos a su coche, ya que él iba con su novia, ¿no? Iban a recoger a su hijo quien estaba en una fiesta y pues posteriormente decidieron ir esto ocurrió en 1998, relativamente ya así bastante tiempo, y vemos que muchas cosas no han cambiado, ¿no? O sea, la intolerancia de las personas en unos aspectos y, o sea, por parte y parte, porque está bien que no te guste ese tipo de cosas y está bien que de pronto llames la atención, pero no en cierta manera de forma grosera o altanera, porque puede ocurrir lo que precisamente pasó aquí. Cuando este hombre descendió del vehículo y tuvo una discusión con uno de los chicos que le había lanzado los huevos en su parabrisas o en la parte delantera del coche, lo que hizo este chico fue sacar un arma y le disparó. El asesino se llamaba Curtis Strelling, y él tenía tan solo 17 años de edad. El New York Times señaló que en 1984 habían sido las personas habían sido heridas o asesinadas o tuvieron momentos relacionados con el lanzamiento de huevos durante la noche. E incluso salió un reporte en que una sola noche, en 1984, murieron 24 personas en altercados por bromas como esta. Entonces, aquí es donde también les pregunto a ustedes, si ustedes no hacen parte de este tipo de festividades, ¿qué hubiesen hecho ustedes? O sea, ¿cómo hubiesen hecho ustedes para que esta, digamos así, situación que se dio con Carr no hubiese pasado a mayores? Porque ahora también vemos que en Estados Unidos, como es tan fácil adquirir un arma, o pues por lo menos lo era antes, ahora aunque esté un poco regulado, de igual manera se puede conseguir bastante fácil. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Yo por mi parte, así hubiesen echado huevos, papel higiénico, lo que fuese, yo hubiese seguido de largo. Porque es que realmente no sé con quién me voy a meter. No sé qué es lo que me va a pasar, no sé cómo es esa persona, mucho menos no sé quién está detrás de la máscara, de la sábana, de la pintura facial, no tengo ni idea quién es. Mucho menos en la parte de Estados Unidos, que no sabemos qué puede ocurrir con tantos acontecimientos, sobre todo allá que vemos las noticias tan regularmente de que han ocurrido tiroteos, han ocurrido asesinatos, em, cuestiones amorosas involucradas con muertes y demás. Es algo que realmente me hiela la sangre del pensar que no puedes ni siquiera andar en tu vehículo, en tu coche, carro, automóvil, como quieras decirle, porque nunca se sabe que hasta incluso un menor de edad te puede disparar en la cara y acabar con tu vida. Es algo que da que pensar, da mucho que decir y es algo que de verdad deja sin palabras. Y ahora les hago la pregunta a ustedes, ¿ustedes qué hubiesen hecho? ¿Hubiesen terminado como Carr o hubiesen seguido de largo? O por lo menos de pronto se hubieran detenido y limpian y siguen su camino como si nada hubiese pasado. Yo creo que de mi parte, y creo que la mayoría puede decir, yo sigo de largo. Porque hasta incluso lo vemos aquí en Colombia. Aquí en Colombia la gente no se toma las cosas, digámoslo así, en serio. Y si uno llega a decir algo, sale la persona diciéndole de la A a la Z en insultos. Y nunca se sabe que puede sacarse un machete o un arma, una navaja, qué sé yo, cualquier cosa. Y ocurrió un accidente, un asesinato, porque lo hemos visto. Entonces vuelvo a regresar la pregunta. ¿Ustedes qué hubiesen hecho? ¿Qué hubiese pasado con ustedes si hubieran estado en la situación de Carl Jackson? Y como les dije, los leo en los comentarios.
Y ya para terminar y dejándolo en primer lugar, no es porque este hubiese sido el caso más terrorífico o algo así por el estilo, no. Es como por referencia ya que estamos en Colombia y qué más de hablar de el caso de lo que pasó el 30 de octubre del 2010 con Luis Andrés Colmenares, que ya creo que todo el mundo lo conoce, que sabe que él se fue a una fiesta y que desafortunadamente eh, alguien acabó con su vida y que hasta el día de hoy, siendo ya 2022, más de 10 años, 12 años después de su trágico asesinato, no se tenga ni siquiera la menor pista de quién pudo haber sido, ya que pues las dos personas que estaban, digámoslo así, las principales sospechosas, se libraron, digámoslo así, de cierta manera de el brazo de la ley. Y bueno, para los que no conocen este caso, la tarde del 30 de octubre del 2010, como dije, eh, Luis Andrés Colmenares dudaba si acudir o no a una fiesta de Halloween que se celebraba en una discoteca llamada Penthouse. Eh, pero por esos, cuando se puso a revisar, digamos así, la lista de los pros y contras, eh, decidió a la final de cuentas arreglar un problema, entre comillas, con una de las personas implicadas. Eh, una compañera quien era bastante adinerada, una compañera de clase, y con la cual había salido desde hace ya unas varias semanas, eh, y decidió ir a la fiesta. Él se disfrazó de diablo y la muchacha implicada en el asunto, no quiero decir nombres por no, digamos así, alborotar el avispero, se disfrazó de Minnie Mouse. La noche aparentemente se pasó bien, se divirtieron juntos, junto a varios amigos, pero horas después el cadáver de Luis Andrés aparecía eh, en un río. Aquí tenemos una especie de canales por donde pasa el agua residual, ya sea de lluvias o del mismo río. Aquí entre comillas le decimos caños. Obviamente eso no es un caño. Es un vertedero de aguas residuales. Eh, digamos que es una canal. ¿Sí? Por no decir. Eh, pues Luis Andrés terminó en uno de estos canales. eh, pero aquí viene lo curioso. Al inicio, su muerte fue considerada como un accidente provocado por ebriedad. La familia de Colmenares, quien contrató a un investigador forense, eh, se dio de cuenta de que eh, había sido golpeado, de que él había sido golpeado y que incluso su cuerpo fue arrojado. Pero ahora viene una parte muy curiosa de este caso, y es que la madre de Luis Andrés escuchó a su hijo en sueños, quien le susurraba lo siguiente: Mami, la prueba está en mi cuerpo, búsquenla. La conclusión fue mucho más dramática. Dijeron que había cometido un asesinato. Pero pues obviamente algo que desafortunadamente en mi país no ha cambiado desde hace, me imagino que desde su fundación, no puedo asegurarlo, es que todo se soluciona con dinero. Obviamente dinero y personas implicadas hicieron que las pruebas de ellos se fueron extraviando, disipando. La última noticia que se supo fue que al padre de Luis Andrés le robaron las pruebas que estaban guardadas en USBs y CDs en aquel entonces, y de las cuales no existían más copias, y se lo robaron una caja fuerte directamente de la casa. Pero bueno, me desvío un poco del caso porque igual es parte del caso y es bueno saberlo, pero volviendo al caso, eh, se esgrimió que el joven había muerto tras una brutal paliza y que su cadáver fue arrojado al agua horas después de haber muerto. Los juicios siguieron implicando al exnovio de una de las implicadas, a las dos implicadas, pero pues el exnovio salió por falta de pruebas, por falta de una teoría de peso, por contradicciones en los testimonios.
lo que dije, falta de pruebas, y a la final, después de un largo proceso, digámoslo así, las dos implicadas o los tres implicados salieron absueltos por falta de pruebas. El último juicio ocurrió en 2017 y la versión oficial es que la muerte de Luis Andrés Colmenares se produjo de forma accidental, aunque la fiscalía y la familia mantienen la teoría de que fue un asesinato. Bien, ahora vuelvo y resuelvo con una pregunta. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó con Luis Andrés? ¿De verdad fue un accidente? ¿De verdad fue un asesinato? Para mí es obvio que fue un asesinato, pero lo que dije antes, desafortunadamente en este país todo se soluciona con dinero. Es algo que de verdad entristece bastante porque uno pensaría que en estas épocas ya la cuestión monetaria no debería pesar tanto, sino que debería pesar un poco más la moral, ya que nos enfadamos por cosas triviales como nos cambiaron nuestro personaje favorito, ya sea de raza, color, sexo o casa de cómico, lo que sea. Nos ponemos y nos enojamos por eso, nos enojamos por un comentario de que una persona es mejor que otra. Nos enojamos por cosas muy triviales. Y no nos enojamos por ver cómo la corrupción del país aumenta a cada momento, a cada segundo y a cada minuto, que con el suficiente dinero puedes manipular las pruebas, puedes librarte de la ley. Y no es solamente por este caso, sino por muchos casos más de dineros y demás cosas que han ocurrido que ya la mayoría conocemos. Y es algo para reflexionar. Tal vez más adelante algunas cosas saldrán a la luz. Y creo que también es propicio que salgan hacia la luz. Porque como bien dice un dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y estaría bien conocer a la final de cuentas qué fue lo que ocurrió con este caso. Para no volver a caer en lo mismo. Para no permitir que personas de las altas élites o de las altas esferas sigan manipulando el país como se les dé la gana. Y bueno, amigos y amigas, eh, espero que les haya gustado este primer episodio. Sé que tal vez me veo enredado un poco con el micrófono. Les pido paciencia por eso, porque la verdad esta es la primera vez que grabo algo tan largo. Y porque también estoy sacando pequeños cortes de video para poderlos mostrar en diferentes canales, ya sea Instagram, YouTube, incluso TikTok. Para que por favor, si ven este tipo de contenidos, me sigan por favor, le den un like. Si están escuchando esto ya sea a través de Spotify, de YouTube, de cualquier plataforma, de verdad les pido su pulgar arriba, su comentario. Esto me va a ayudar muchísimo, muchísimo para no solamente mejorar este tipo de trabajo, la calidad de audio, eh, mi forma de hablar, de todo ese tipo de cosas. Es para mejorar, es para ir creciendo también, para aumentar esto lo que nosotros llamamos el misterio nacional. Y también pues quise hacer este programa, digámoslo así, este primer episodio como con algo un poco tranquilo, hablando de acontecimientos de Halloween y todo esto, ya que pues estamos empezando, ¿no? Espero traer este programa, o por lo menos estos audios, 2 veces por semana. Y el resto de la semana lo que estaré haciendo es lo habitual, escribir las historias, subir pequeños tips de horror y demás, por alusión al mes de octubre. Y pues nada amigos, de verdad, muchísimas gracias. Siendo ya la 1 de la mañana del 1 de octubre, les doy muchísimas gracias a todos los que se tomaron el placer de escucharme. Y pues nada gente, de verdad, les deseo muchísimas gracias a todos. Y nos hablaremos en otro programa de lo que se va a llamar La Hora Más Oscura. Y no lo olviden amigos, todas las cosas malas empiezan después de las 12 de la noche. Y espero que tengan dulces pesadillas.